Sally Nichols, autora de John y el Tarot. Un viaje arquetípico. El diablo es una figura arquetípica cuya estirpe se remota, directa o indirectamente, a la antigüedad, donde solía representarse como una bestia demoníaca más poderosa y menos humana que la imagen que nos ofrece el tarot. Set, por ejemplo, el dios egipcio del mal, se representa como una serpiente o un cocodrilo. En la antigua Mesopotamia, por su parte, Pazazu, el rey de los espíritus malignos del aire, un demonio portador de la malaria que moraba en el viento del suroeste, encarnaba algunas de las cualidades que hoy atribuimos a Satán. Nuestro diablo también ha heredado algunas de las cualidades de Tiamat, la diosa babilonia del caos, que asumía el aspecto de un murciélago con garras y cuernos. Fue en la época judeocristiana cuando el diablo comenzó a aparecer en forma definitivamente humana y a llevar a cabo su nefasta actividad de manera más comprensible para nosotros, los humanos. El hecho de que la imagen del diablo haya ido humanizándose con el correr de los siglos representa simbólicamente que hoy en día estamos en mejores condiciones para considerarla como un aspecto oscuro de nosotros mismos, que como un dios sobrenatural o como un demonio infernal. Quizás también signifique que ya nos encontramos en condiciones de enfrentarnos a nuestro lado más oculto y satánico. Pero aunque su apariencia sea humana e incluso hermosa, el diablo sigue sin haberse despojado todavía de sus enormes alas de murciélago. Es más, el hecho de que en el tarot de Marsella esas alas sean mayores y más oscuras todavía, parece indicarnos que la vinculación de Satán con el murciélago es especialmente importante. Detengámonos, por tanto, en este punto para presentarle una atención especial. El murciélago es una ave nocturna. Durante el día rehúye la luz del sol y al llegar la madrugada se retira a una oscura caverna y se cuelga boca abajo para recuperar la energía necesaria para sus correrías nocturnas. Es un chupador de sangre cuyo aliento pestilente emponzoña el ambiente. Se mueve en la oscuridad y, según la creencia popular, tiene una especial tendencia a enredarse en los cabellos de los seres humanos y a desatar sus ataques de histeria. También el diablo vuela durante la noche, cuando las luces de la civilización se extinguen y la mente racional dormita, cuando el ser humano yace inconsciente e inerte y más expuesto se halla a la sugestión. A plena luz del día, sin embargo, cuando la conciencia del ser humano está despierta y mantiene toda su capacidad discriminativa, el diablo se retira hacia las zonas más oscuras del psiquismo, donde cuelga boca abajo, esconde sus contradicciones, recupera su energía y espera pacientemente a que llegue su momento. Metafóricamente hablando, el diablo chupa sangre y consume nuestra esencia. Los efectos de su mordedura son contagiosos y llegan a contaminar a comunidades o incluso a países enteros. Así pues, del mismo modo que el vuelo del murciélago puede desatar el pánico irracional de un nutrido grupo de personas, el diablo puede revolotear sobre la multitud, enredarse en sus cabellos, desarticular su pensamiento lógico y desatar un ataque de histeria colectiva. El miedo al murciélago desafía todo tipo de lógica y algo parecido sucede, y por razones similares, con el miedo al diablo. El murciélago se nos antoja una monstruosa aberración de la naturaleza, un ratón con alas, y lo mismo ocurre con el diablo.
cuya disparatada forma desafía las leyes de la naturaleza. Tenemos la tendencia a considerar todo tipo de malformaciones. Los jorobados, las cabras con 2 cabezas, por ejemplo, criaturas e instrumentos de los poderes más irracionales y siniestros. Uno de los poderes más inexplicables del murciélago y del diablo, al que más tememos intuitivamente, consiste en su capacidad para desplazarse a ciegas en la oscuridad. Los científicos han elaborado todo tipo de estrategias para protegerse de las desagradables y peligrosas costumbres del murciélago. Estrategias que les permiten entrar en su guarida y analizar racionalmente. Como resultado de esta investigación, su absurda forma y su repulsiva conducta resultan hoy en día menos temibles que antaño. Hasta hemos llegado a comprender las leyes que rigen el secreto de su misterioso sistema de radar. La moderna tecnología ha terminado así desentrañando el poder de su magia negra y ha llegado a diseñar y elaborar un sistema de vuelo similar al suyo que permite al ser humano volar a ciegas. Cada nueva guerra pone en evidencia nuestros rasgos más diabólicos. Hay quienes llegan incluso a afirmar que la guerra cumple precisamente con la función de revelar a la humanidad su enorme potencial para el mal, de un modo tan crudo que no nos quede más remedio que tomar conciencia de nuestra propia sombra y establecer contacto con las fuerzas inconscientes de nuestra naturaleza interior. Según Ala McLachlan, por ejemplo, la guerra es el castigo por la incredulidad del ser humano con respecto a fuerzas que morarán en su interior. Paradójicamente, sin embargo, a medida que la vida consciente del ser humano se torna más civilizada, su naturaleza animal se declara en guerra y se vuelve más salvaje. A este respecto dice Jung: las fuerzas instintivas reprimidas por el hombre civilizado son muchísimo más destructivas y por consiguiente más peligrosas que los instintos del primitivo que vive de continuo en estrecho contacto con sus aspectos negativos. En consecuencia, ninguna guerra pasada puede competir en cuanto a su colosal escalada de horrores se refiere con las guerras que asolan hoy a las naciones civilizadas. Jung continúa diciendo que la imagen tradicional del diablo, mitad hombre, mitad bestia, describe exactamente los aspectos más siniestros y grotescos de nuestro inconsciente, con el que jamás hemos llegado a conectar y por consiguiente ha permanecido en su estado salvaje original. Si examinamos al hombre bestia que nos muestra el tarot, descubriremos que en él no existe ninguna parte que destaque sobre los demás. Lo que hace su figura tan detestable es el asunto conglomerado de rasgos tan dispares. Este agregado irracional atenta contra el mismo orden de las cosas y socava el esquema cósmico sobre el que se descansa toda nuestra visión de la vida. Afrontar esta sombra significa afrontar un miedo que no solo espanta al ser humano, sino también aterra a la misma naturaleza. Pero esta extraña bestia que todos llevamos en nuestro interior y a la que proyectamos como diablo, después de todo Lucifer, un ángel, aunque ciertamente un ángel caído, el portador de la luz, como tal, un mensajero de Dios. Carl Jung mostró un interés profundo por temas simbólicos, arquetípicos y espirituales que pueden relacionarse con herramientas como el tarot, movimientos religiosos, espirituales contemporáneos como la nueva era. Aunque Jung no escribió directamente sobre el tarot, sus ideas sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo tienen una gran afinidad con el enfoque simbólico y psicológico del tarot. Además, sus reflexiones pueden iluminar aspectos de las nuevas corrientes espirituales. Sobre el tarot.
John veía los símbolos como expresiones del inconsciente colectivo, un nivel profundo de la psique, compartido por toda la humanidad. Según él, los arquetipos son patrones universales que surgen en mitos, sueños y símbolos culturales. En este contexto, el tarot podría considerarse una herramienta que utiliza estos símbolos para acceder a la mente inconsciente. John mencionó que las cartas del tarot podrían ser imágenes simbólicas que reflejen procesos psíquicos internos. El tarot, más que una herramienta de adivinación para Jung, podría usarse como un método de introspección psicológica, ayudando al individuo a explorar su vida interior y su conexión con los arquetipos universales. Segundo texto, El fundamentalismo de la nueva era, por John Babs. Es escritor y enseña en Colorado. Él es un psicoanalista junguiano. Anoche, como tantas otras veces, acudí a una de esas extravagantes reuniones de la nueva era, pero esta vez no creo que vuelva a otra. Me ponen enfermo. En noches como la de ayer debo escapar a la tortura de pensar que estoy condenado a morir. Hay algo tan espontáneamente irreal en todo ello que me resulta incluso difícil señalarlo. Lo único que sé es que terminé gritando obscenidades, bebiendo whisky y buscando ligue en un sórdido rincón. En la reunión de anoche, un apuesto joven relató sus viajes alrededor del mundo y su peregrinaje por unos 400 lugares de poder de todo el mundo. A sus 34 años de edad había dado 14 veces la vuelta al mundo y había vivido en la mayoría de esos lugares durante meses, a veces incluso durante años enteros. Nuestro conferenciante había tenido una visión de un mundo en paz, un mundo bueno y limpio, en el que todos trabajábamos en lo que nos gustaba, colaborando estrechamente entre sí. Nos dijo que todos esos sitios habían sido utilizados 4 o 5 mil años antes de Cristo por los antiguos paganos como un lugar de culto a la diosa, como pista de aterrizaje interestelar para visitantes procedentes de lejanas galaxias y como lugar de asentamiento de antiguas civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. También predijo calamidades de todo tipo y describió el terrible futuro que nos aguardaba por haber dejado atrofiar nuestro hemisferio cerebral derecho y haber perdido el contacto con los antiguos lugares de poder. Luego nos explicó que las religiones patriarcales se habían adueñado de esos sitios para su uso propio y terminaron destruyendo en el proceso la profunda sabiduría y las antiguas verdades que encerraban esos lugares. Calculo que habré estado en un centenar de esos prodigiosos asentamientos. Gente hermosa, dulce, amable, espiritual, fascinantes visionarios, pero bajo ese esplendor acecha una sombra, apenas velada por los beatíficos tópicos de la dulzura a la que denomino fundamentalismo de la nueva era. La creencia del que yo poseo la verdad y de que todos los demás están equivocados, son estúpidos o malos, la convicción del que yo represento a las fuerzas de la luz y la bondad, mientras que los demás están engañados por las fuerzas del mal. Esto obviamente no es algo que se declare en voz alta. Se trata por el contrario de algo encubierto, pero no por ello menos presente. Nunca he hablado favorablemente de Jerry Falwell, pero por lo menos con él sabes siempre dónde está y sabes cuáles son sus valoraciones. Con él se puede hablar claramente porque al menos tiene la valentía de manifestar sus opiniones sin tapujos. Lo que más me exaspera de los fundamentalistas de la nueva era es que sus juicios y sus estimaciones morales
permanecen ocultas bajo la fachada de la doctrina de la nueva era. Tras las pantallas de humo del amamos a todo el mundo y el todos somos uno. Nuestro joven prosiguió afirmando que sentía que las leyendas y los mitos paganos, griegos y romanos que describían este gran misterio eran ciertas y que las leyendas cristianas, islámicas y judaicas eran elaboraciones y distorsiones de la única verdad. Además, él había desarrollado las funciones de su hemisferio derecho y podía constatar que esos lugares habían sido utilizados como pistas de aterrizaje terrestres y como asentamientos de los atlantes, los lemures y los habitantes de Mu, que ¿cómo podría saberlo? Lo sabía. Y se acabaron las preguntas. Denme una oportunidad, por favor. Jamás hubiera creído que me escucharía diciendo esto. Denme hechos. ¿Existe acaso la menor posibilidad de verificar material de este tipo fantasmagóricas afirmaciones? ¿Por qué estamos tan obsesivamente preocupados por el pasado y por el futuro? ¿Acaso importa tanto lo que ocurrió hace 5000 años? ¿Por qué justamente ahora nuestros hermanos del espacio se aprestan a redimirnos de la locura? ¿Acaso todas estas preocupaciones son algo más que otra forma de huir de lo que se halla frente a nuestros mismos ojos? De eludir el esfuerzo que supone ordenar nuestra vida y aliviar el sufrimiento que nos rodea? Si la nueva era pretende ofrecer algo sustancial para reorganizar la vida sobre la Tierra, los Peter Pans deberemos aterrizar en tierra firme y acometer aquí y ahora, no en algún remoto pasado o en algún incierto futuro. Por primera vez en nuestra vida, la ardua tarea de transformación. Parafraseando al sabio budista, si quieres cambiar al mundo, aparca tu mountain bike, busca un empleo y comienza a barrer el porche de tu casa. Yo mantenía una visión científica y psicológica, pero también respetaba la importancia de lo espiritual y lo simbólico en la experiencia humana. Sin embargo, habría sido escéptico ante interpretaciones simplistas o excesivamente literales de estas prácticas, como cuando se utiliza sin una verdadera conexión psicológica o espiritual. Para Jung, lo esencial era la experiencia del símbolo y su capacidad para transformar a la persona, más allá de las doctrinas específicas. Relatado por Peter Leavitt, La sombra en la tradición Zen. Durante la ceremonia de la comida, uno toma unos pocos granos de arroz del Buda y los deposita en el extremo de un raspador como ofrenda a los espíritus del mal. Entonces sacude el servicio, lo retira y los ofrece una planta o un animal, reconstituyéndolos así al ciclo vital. Este rito constituye una especie de reconocimiento consciente de los espíritus del mal, de la sombra, una manera de alimentarlos sin saciarlos con nuestra comida. Más tarde, si a lo largo del día nos topamos con los espíritus del mal, podemos decirles: ya os he dado de comer, no tengo por qué seguir alimentándolos. En la tradición budista se cree que existe un reino de espíritus malignos que tiene un apetito devorador, pero cuya garganta tiene un grosor de un alfiler. Por este motivo nunca están satisfechos y como la sombra tienen un hambre voraz. Sin embargo, si los alimentamos poco a poco de manera regular, la sombra dejará de adoptar una actitud agresiva. ¿Es posible eliminar el reino de los espíritus famélicos? Lo único que podemos hacer es cuidar de ellos. Entonces el alboroto de sus gruñidos disminuirá. Lo mismo ocurre con la sombra.